muchas gracias por regalarnos estos minutos. Sin duda un privilegio para mí poder platicar contigo, con especialistas de tu talla en este tema de Gracias. desarrollo urbano. Y me gustaría preguntarte, me gustaría iniciar esta entrevista con una pregunta que nos permita retratar un poco el panorama que están viendo ustedes desde Gale, tú en particular como experto. Preguntarte desde una visión realista, ¿cuál es el tipo de ciudades a las que debemos aspirar? ¿Cuál es el que deberíamos tener en el imaginario lograr, digamos, entendiendo todos los retos que hoy implican la construcción de ciudad? ¿Cuál dirías es esa ciudad la que tendríamos que tener en el imaginario y construir, digamos, los mecanismos para transitar hacia ahí? Yo creo que sobre todo la perspectiva más importante para nosotros es una perspectiva o una visión más holística, porque hay muchas ciudades y muchos lugares que no tienen necesariamente muchos recursos que al mismo tiempo están invirtiendo en un solo tema. Puede ser vialidades, por ejemplo. Hay muchas ciudades que están invirtiendo gran parte de su presupuesto en la expansión de vialidades, flujo de tráfico, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no tienen suficiente capacidad para, por ejemplo, hablar de temas de escala o uso Claro. o densidad, etcétera. Entonces, pensar las cosas, los distintos temas un poco en conjunto, yo creo que es sobre todo una de las cosas más importantes que podemos apoyar ese proceso. Y por ejemplo, coordinar inversiones en transporte pública con posibilidades de densificar o posibilidades de crear un mejor uso de zonas céntricas que ya existen. Y yo creo que para mí eso es uno de los grandes desafíos también, que en muchas partes del mundo y sobre todo en México, contamos con muchas partes céntricas, centrales de las ciudades que ya están hechas, ya tienen 100 Claro. años de historia, tienen los parques, las vialidades, hasta que tienen servicios, primarias, escuelas públicas, lo que sea. Y muy grandes partes de las partes centrales de la Ciudad de México cuentan con esas características. Pero existe una densidad de metros cuadrados, pero no hay tantas personas viviendo en esas zonas. Y Claro. sobre todo, por ejemplo, en muchos casos, si uno tiene una familia, tiene hijos, etcétera, es muy difícil tener una vida cómoda en esas partes, porque hay algunos servicios que ya no existen, como por ejemplo escuelas de buena calidad. Quizás los edificios están ahí, pero no existen la misma oferta, la misma variedad de tipos de educación y cosas como supermercados, ¿no? Claro. Hay muchas cosas muy sencillas que realmente causan que una familia con 2 o 3 hijos no pueden, por ejemplo, vivir de una manera cómoda en una zona como el centro o Doctores o Guerrero o algo así, ¿no? Y no es para promover un proceso de gentrificación, pero al mismo tiempo hay que pensar cómo podemos utilizar esas zonas centrales de una manera que realmente corresponde a su importancia. Y eso creo que es algo muy importante, porque muchas ciudades, sobre todo el ejemplo es muy característico de México, siguen expandiendo y siguen Claro. utilizando más y más y más y más y más tierra hacia el exterior. Pero esos lugares no cuentan con mucho en términos de servicios, no tienen buena conectividad y es un desafío no solo como industria de desarrollo urbano, pero también como sociedad. Entonces, pensar cómo podemos utilizar las zonas que ya tenemos Claro. como parte de la ciudad, pero de una manera holística y una manera pues equitativa. Y esos son los desafíos que estamos viendo. Eso, en preguntarte, con la experiencia que tienen de trabajar en en las diversas partes del mundo, ¿qué tanto consideras que gobiernos, como el caso del gobierno mexicano, las autoridades o quien tenga la responsabilidad o quien esté involucrado, estén en esta línea, es decir, que tengan en mente esta necesidad, por un lado, como lo comentabas, ¿no? De alguna manera coordinar esfuerzos por lo que implica el reto, y otra esto de tener como clara la visión de tenemos que voltear al interior de las ciudades y pensar un poco en esto, ¿no? En la regeneración urbana. ¿Cómo sientes que esté o que se encuentre esta disposición por parte de los actores involucrados en los temas
para que podamos caminar en esa línea? ¿Hay un avance? ¿Estamos un poco retrasados? ¿Cómo lo sientes en términos generales? Yo creo que es una pregunta polémica y al mismo tiempo muy interesante porque a veces lo que pasa es que es muy fácil meterse en temas muy concretos y muy tangibles y a veces muy tácticos, ¿no? Y es muy fácil, por ejemplo, discutir un tema como la renovación del metro o expansión del metrobús o una zona en particular en alguna parte de la ciudad, por ejemplo. Pero muchas veces algo que no existe en la perspectiva política, pues en la Claro, mesa de discusión política, es un tema de visión. No veo, en general, no veo muchos políticos discutiendo el tema de qué ciudad queremos tener o qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad queremos tener. Y eso es un poco interesante porque tiene muchas consecuencias para las decisiones más tácticas. Y es muy fácil estar en contra de un proyecto específico, de una, no sé, una expansión de una autopista urbana o algo así, pero al mismo tiempo es difícil discutir el tema de qué ciudad queremos ser o qué ciudad queremos tener. Y poner eso en la mesa para mí es muy más importante que los temas más específicos de claro. planeación o un plan parcial o algún proyecto de movilidad o lo que sea. Claro que esos proyectos también forman parte de la gran visión, pero al mismo tiempo, de alguna manera, aterrizar esa manera de pensar en grandes rasgos con la ciudadanía, con todo el mundo, con toda la gente que nosotros estamos todos los días utilizando la ciudad como un lugar para permanecer, movernos, etcétera. Y yo creo que es una discusión muy justa al final del día, que deberíamos de preocuparnos un poco por ese tema. Entonces, para mí eso es clave, visión, más que temas de planeación, más que temas Claro. tácticos. Y mencionas algo importante, ¿no? Porque sin duda, esto que dices de pensar en temas concretos a veces iría contra esta visión que dices, ¿no? De pensar de una manera holística, integral, porque sería como hacer pequeños parches sin un sentido o un rumbo en general, ¿no? O sea, también es Exactamente. parte ahí importante. Sí, exactamente. Y una otra cosa que yo veo como un gran potencial que debe de tener una iniciativa política tiene que ver con escalas de desarrollo o escalas de planeación. Claro, Porque lo que pasa es que en muchos lugares, muchas ciudades existen como el plan metropolitano, por ejemplo, y existen como a grandes rasgos los planos que dicen, en esa zona vamos a aumentar el CUS, en esa zona vamos a hacer eso con algunas movilidades, con algunas vialidades o otros temas de movilidad, y de alguna manera de decir, pensando en escala metropolitana, cómo podemos cambiar los diversos temas. Y también al mismo tiempo, lo que pasa en México, en muchos países latinos también, es que la normativa también está ya sin duda. básicamente una cosa desarrollada, que ya tiene como sus características muy tangibles. Pero existe una escala en medio de las dos escalas, entre la escala metropolitana y la escala de normativa, que tiene más que ver con volumen, edificio, calle, como espacio, ¿no? Sí, Que sin es duda. como la escala de distrito, la escala de, como se dice en inglés, neighborhood, ¿no? Y muchas veces no veo un esfuerzo de pensar en planificación a esa escala. Y eso es un poco interesante, porque eso implica que, por ejemplo, muchas cosas pasan en esa escala. Uh, todo el tema de cómo se conecta, cómo se conectan los espacios públicos, por ejemplo, tiene que ver con distrito, con esa escala. Todos los temas de densidad, de usos, tiene que ver con esa escala también. Y la parte difícil es que eso requiere mucha coordinación, porque tienes que pensar en cómo los distintos usos y los distintos edificios forman parte de una totalidad en un distrito o en un barrio. Pero es como, sí, políticamente es difícil, es muy Claro. difícil. Yo creo que es un gran potencial también, esa escala intermedia.
Me preguntarte, hace poco platicaba con la presidenta del Colegio de Urbanistas de México y hacía un planteamiento interesante en el sentido de hay que entender ahora a las ciudades como entes vivos que están en constante crecimiento, que a veces justo en este entendido de las escalas van cambiando la necesidad, las tendencias van cambiando y hay que estar en un proceso de constante vigilancia, ¿no? O sea, ahora el reto no solo se queda en la planeación, en generar buenos instrumentos, sino aparte estar monitoreando cómo van, cómo se están adaptando y cómo van las tendencias. ¿Qué crees, o más bien desde tu experiencia, que si es necesario, digamos, esta necesidad de estar vigilando que los cambios en las tendencias vayan en el sentido de las decisiones, que de alguna manera una decisión que tomemos en 5 años no se convierta ya en obsoleta, porque también es algo importante, ¿no? Que quizá los cambios en las tendencias de las ciudades a los 2 años ya cambió y hay que hacer un Sí. reajuste. ¿Cómo verías esa parte en el sentido de las ciudades como entes vivos que hay que estar constantemente vigilando? Yo creo que sobre todo para tener ese instrumento, yo creo que ese tipo de instrumento sí es importante. Y a lo mejor no para medir tanto, pero para por lo menos tener algo concreto en la mesa de discusión, para que la gente realmente sabe qué va a pasar en una zona, qué estamos pensando como sociedad para desarrollar esa zona. Y solo un ejemplo interesante de aquí, de mi ciudad, Copenhagen, y existe un contraste interesante entre la tradición ¿cómo se llama? Algo, Anglosajona Sajona. de planificación, donde realmente tienen como una cultura de para cada edificio tienes que postear el plano, ¿no? Y realmente tienes como en la areja, tienes como el croquis mostrando Claro. como el edificio y los vecinos tienen un número telefónico donde puedan conectarse para quejarse. No, realmente es algo así. Es como una manera reactiva de hacer planeación. Y en los países que siguen como la tradición alemana y los países nórdicos son entre ellos, realmente lo que pasa es que nosotros estamos en la ciudad haciendo local plans, planos locales. Un Claro. plan que cubra quizás una zona de 10 hectáreas o 20 hectáreas o algo así, unos 5, 10, 20 manzanas, incluyendo todos los temas de conectividad, de movilidad, de espacio público, de desarrollo, de usos, de amenidades, servicios, etcétera. Y es algo que es una idea, ¿no? Es una idea a largo plazo. Y la comunidad de desarrolladores inmobiliarios tienen que entrar en eso para luego empezar a desarrollar sus partes comerciales y luego la ciudad viene con su parte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo que pasa quizás a lo largo de 10, 15, 20 años. Claro. Entonces, también existe un proceso de readaptar y renovar esos planos. Entonces, cada 2, 3 años, quizás viene alguien que han comprado como un terreno y quieren cambiar la volumetría o el uso o algo así, tienen que entrar en un proceso para generar una nueva licencia, para hacer ese cambio. Claro. Es decir, que en lugar de estar discutiendo las fachadas o algo muy concreto en cada edificio, realmente el enfoque de la discusión siempre es la totalidad del distrito. Porque realmente es la parte donde la comunidad puede meterse y pueden opinar, etcétera. Y quizás algo parecido puede ser interesante utilizar ese ejemplo un poco, porque también es algo muchas veces que lo que pasa es que, por ejemplo, en una zona donde no sé, un fondo de pensiones, por ejemplo, están invirtiendo en la tierra y están apoyando para generar un cambio como parte de su negocio y luego quizás desarrollando algunos edificios ellos mismos y luego vendiendo como master developer otros edificios, ellos también pueden ser parte de ese proceso de diseño y de planeación, apoyando al gobierno. Entonces, poner en la mesa, tener algo en la mesa, es algo que se puede por lo menos discutir, porque muchas veces yo veo que lo que pasa al nivel distrital a veces es como una caja negra, un black box. Es muy difícil
encontrar la información, es muy difícil saber qué realmente va a pasar. Y con esa cultura de local plans, por lo menos existe esa posibilidad. A lo mejor yo no puedo ir a ver en algún lugar exactamente cómo va a ser el edificio. Yo puedo ver como el tamaño, la altura, los pisos, pero las características de la fachada es como quizás es algo no tan importante, pero las partes importantes sí están ahí. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero No, claro, no sé. claro, claro. Y justo lo que te iba a preguntar un poco es, bajo esta lógica, si verías otros retos importantes en el sentido de lograr planeación efectiva, de lograr instrumentos efectivos en términos generales para consolidar, digamos, esta visión que queremos de ciudad. Y sobre todo te lo pregunto por un tema, el tema de la capacidad en términos de las autoridades o la capacidad técnica de quienes están tomando decisiones y concretamente en el caso de México, ¿no? Aquí la propia SEDATU ha dicho que a nivel municipal, muy pocos municipios tienen instrumentos o ya planes actualizados que puedan responder eficientemente a una visión de ciudad, ¿no? Es la mayoría, digamos que 1 de 10. ¿Cómo ves esa parte en el sentido de qué tanto hay que avanzar en el tema de las capacidades técnicas y sobre todo te lo pregunto en el tema de tu experiencia internacional, ¿no? De, por ejemplo, en una evaluación, ¿cómo estarías viendo a México en comparación con otros países en materia de capacidad? Y sobre todo en esta ola de sumarse o entender la importancia de tener expertos calificados en materia urbana que estén tomando las decisiones. Um, yo, bueno, durante los últimos varios años, yo he visto mucha gente con un nivel de capacidad muy alto trabajando en gobierno en muchas diferentes ciudades de México, en muchas alcaldías y antes de eso delegaciones, y también en las secretarías, etcétera. Pero lo que pasa es, pues, como parte de la cultura política, cada 6 años las cosas cambian mucho. Entonces, tener algo un poco más constante al nivel autoridad, no al nivel político, porque por supuesto, México es una democracia, entonces tiene sentido que el liderazgo político va a cambiar, pero eso no necesariamente debería de significar que siempre tenemos que cambiar también todos los puestos a nivel municipal, y Claro. eso a veces tiene el efecto no tan fortunato que en el primer año de un sexenio, ustedes saben esa historia mejor que yo, pero en el primer año de un sexenio existe un tema de preparación, o realmente sentarse en la mesa y entender los temas, luego hay algunos años para trabajar y luego tienes el último año que quizás de campaña donde no pasan muchas cosas. Entonces, existe algo en el modelo político que implica que es un poco difícil tener esa continuidad. Pero yo diría que al mismo tiempo yo veo también iniciativas y sobre todo en México, una manera de pensar en un intento de hacer cosas distintas. Por ejemplo, el programa de Más Ciudad, Menos Cajones, o cómo se llama, como metiendo la normativa de estacionamientos de un Claro, mínimo al máximo, por sí. ejemplo. Eso es muy innovador. Yo veo, por ejemplo, en el tema de movilidad, en el tema de los bicis, unos cambios radicales en México durante los últimos 15 años. Y también en la cultura vial, es una ciudad muy distinta a la Ciudad de México antes, ahora de lo que era hace 15 años. Entonces es como, si existe una capacidad también al mismo tiempo para generar esos cambios, existe también una voluntad para crear, bueno, ha existido por lo menos, para crear colaboraciones entre gobierno y la iniciativa privada. Y yo creo que eso es algo que políticamente a veces es difícil, por supuesto, pero es necesario seguir con ese tema, porque el gobierno no va a solucionar las cosas, pero tampoco el sector inmobiliario, Claro. sin el apoyo del gobierno. Entonces yo creo que en la colaboración todavía
existen modelos positivos tenemos que fortalecer esos modelos y pensar más en cómo podemos utilizar esos ejemplos buenos en otras áreas también. Bien, es en preguntarte ahora, ¿cuáles consideras tú que deben ser estos ejes rectores, si queremos llamarlo de alguna manera, que guíen la planeación del desarrollo urbano? Y te lo pregunto en el sentido de esto que ha marcado ONU Habitat, ¿no? Desde Habitat 3, la nueva agenda urbana, estos 7 elementos de las ciudades, ¿no? De que sean inclusivas, resilientes, sostenibles, en fin, ¿irías en el sentido de que esos sean los ejes rectores? ¿Tendrías otros elementos que quizá consideras tú son relevantes para considerar como estos lineamientos que sí o sí tenemos que contemplar al momento de planear? Yo creo que Habitat y ¿cómo se llama? Sustainable Development Guidelines, o se me fue en español, ¿cómo se llaman? Los Los objetivos de lineamientos. desarrollo, los Sí, objetivos de desarrollo exacto. sostenible, Los ¿no? OSDs, los Sí, sí, OSDs, sí. exactamente. Son instrumentos positivos como guías, y sobre todo lo que yo veo como algo importante también es el componente físico, que las decisiones que tomamos pensando en temas físicos de diseño, alturas, ancho de calles, escala, etcétera, cantidad de árboles, lo que sea. Hay muchas cosas físicas, tangibles, y al final del día son temas muy sencillos, pero tienen consecuencias enormes Claro, sobre lo que queremos lograr con nuestro desarrollo urbano. Y esa parte creo que es muy importante siempre pensar en los ejemplos positivos, cómo podemos acercarnos más a los objetivos, pero al mismo tiempo yo creo que una cosa muy importante es la cultura local de cualquier claro. sitio. Y también a veces existen unos hallazgos muy interesantes en el pasado, a veces también, que se puede utilizar o reutilizar de una manera para generar un futuro mejor. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto en Santiago de Chile, en el norte de Santiago. Y Santiago tiene, como muchas otras ciudades en Latinoamérica, la cultura de desarrollo masivo, como de alta densidad, es una cultura de construir torres, básicamente. Claro, Que tiene, a veces parece más quizás algo de Miami o algo de una de las ciudades de Brasil, por ejemplo, o algo así. Pero es interesante que mirando un poco hacia atrás y viendo el pasado construido de Santiago, era una ciudad de escala media y una ciudad de patios. Entonces antes la ciudad sí tenía unas características que sí te va a dar todos los beneficios de los usos mixtos, te va a dar el beneficio de una densidad muy alta, porque con 6, 7, 8 pisos puedes llegar a densidades muy altas y igual de altas que las torres, porque en las torres tienes que ocupar más espacio alrededor para realmente poder construir esas torres. Entonces, en ese ejemplo, estamos realmente de alguna manera utilizando la experiencia construida del pasado para generar un nuevo futuro. claro. Y al mismo tiempo, trabajando un poco, por ejemplo, con los temas de cuáles son las áreas privadas y cuáles son las zonas públicas. Y si, por ejemplo, si tú tienes un modelo de ciudad donde la volumetría, las formas de los edificios generan patios internos, que son básicamente en su naturaleza, son lugares semi-privados, que los vecinos quizás pueden compartir, tus niños pueden salir a jugar, pero están en un lugar seguro. Pero al mismo tiempo estás en medio de la ciudad y tienes como la calle del otro lado del edificio y como todos los servicios y todo eso. Entonces es una manera de crear un equilibrio entre la experiencia suburbana, que mucha gente realmente quiere tener su casa, su jardín, su espacio privado, pero al mismo tiempo también tener las cosas que existen en las ciudades, como todas las cosas interesantes que nos da una vida más interesante en nuestro día a día. Y trabajar un poco con el modelo físico
la volumetría del edificio, por ejemplo, generando edificios de una escala mediana con patios internos, Claro. realmente te pueden dar muchos beneficios. Y es algo muy sencillo, muy físico, pero puedes generar una variedad de cambios en términos de los costos, porque es una manera menos costosa de construir. Te generan espacios muy atractivos donde, por ejemplo, una familia sí puede imaginarse viviendo ahí porque existen esos espacios privados y seguros, pero al mismo tiempo tienes el acceso a la ciudad. Entonces, es una manera realmente que tiene que ver con el pasado y la cultura construida, pero ahora no está representado en el paisaje de construcción en Chile. Y por eso estamos trabajando con ese tema para generar una nueva versión del pasado de alguna manera, Claro. pero sin retomar el pasado. No queremos Sí, eso claro. tampoco. Es bueno preguntarte, ahora que mencionas esta parte de, digamos, un poco la relación del pasado, preguntarte concretamente el tema de la pandemia. ¿Crees que la pandemia impactó, cambió de alguna manera la concepción que debemos tener de ciudad? He visto que algunos de las ideas es que la pandemia lo que vino a hacer fue más bien poner más el acento o el foco en temas que ya traíamos en lugar de cambiar visiones, ¿no? Pero desde tu perspectiva, conocer tu opinión, ¿qué representó la pandemia en términos de lo que debemos, o más bien en términos de la visión de ciudad? Hubo cambios, tenemos que hacer reajustes a como veníamos pensando que se tenía que construir la ciudad. ¿Cómo lo ves en términos generales? Yo creo que nosotros hicimos varios estudios durante la pandemia en muchas ciudades alrededor del mundo y uno de los hallazgos que encontramos fue básicamente que la mayoría de nosotros nos convertimos en gente de barrio. Entonces, antes, eh, y eso es algo competido a nivel mundial. La mayoría de la gente tienen tiempos de traslado de 45 minutos hasta 2 horas para ir de su hogar a su trabajo o a donde estudia. Pero durante la pandemia nos convertimos en gente en personas que realmente pasamos los días como ocupando el espacio público cerca de nosotros. Entonces, los parques, las calles, si uno tenía la suerte de tener un patio, un jardín o un espacio afuera, todos esos espacios locales se convirtieron, y es algo que medimos. Tenemos como datos mostrando exactamente ese cambio, que las partes céntricas de las ciudades experimentaron como una bajada impresionante en la cantidad de usuarios, la cantidad de personas que estaban pasando por esas zonas. Y los barrios locales, la experiencia fue justamente al revés. Entonces, yo creo que una de las cosas que han pasado después de la pandemia, es que esa memoria de vivir como una persona de su distrito, de su barrio, es algo que mucha gente ya se acostumbró y están todavía haciendo algo parecido. Y, por ejemplo, trabajando con el laptop afuera o utilizando más sus parques, sus espacios comunes, los espacios verdes que ya existen, hasta que la calle. Y es algo interesante porque eso también está, de alguna manera, forzando un poco el tema de movilidad Claro, y el tema de uso del espacio público, que siempre hemos tenido una visión de cómo podemos crear un mejor equilibrio entre la cantidad de usuarios y los usos de las superficies, porque lo que pasa en muchos lugares es que 10% de los usuarios se mueven en coche, pero representan como 90% de la superficie de una claro. vialidad, de un espacio, por ejemplo. Y eso sí se está cambiando un poco, y es muy interesante y es muy positivo. Entonces hay que pensar en maneras de concretizar eso y en maneras de, pues, reforzar ese cambio. Porque también genera una perspectiva donde, por ejemplo, las zonas más urbanas de la ciudad, las zonas que ya están construidas, las zonas de las cuales hablamos hace poco,
ya se volvieron más populares también. Claro, Entonces, ha sido interesante y se nota que es algo que tiene en inglés se dice que es sticky, que es un tema pegajoso, que ya después de cambiarse, eh, nosotros como profesionales, yo creo que es muy difícil imaginarse que ese tema va a regresar claro. 100% al pasado. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en la Ciudad de México, eso va a empujar también temas importantes como el policentrismo, como en una ciudad de unos 24, 25 millones de inhabitantes, cómo podemos generar una manera más justa y sana de moverse, por ejemplo. Y todos esos temas, quizás en 10, 15 años vamos a sentir más el efecto de la pandemia en Claro. ese sentido. Es de preguntarte ahora, mencionabas un tema bien importante ahorita, esta idea de un poco cambiar la cosmovisión y el tema del uso de los suelos y preguntarte concretamente el uso mixto. ¿Qué futuro le ves al uso mixto? ¿Cuál debería ser el papel que debería jugar el uso mixto? Entendiendo esta parte, ¿no? Que bien mencionas, que de alguna manera podría beneficiar mucho a lo que se trata de conseguir con esta visión integral, pero en términos generales, ¿tú cómo estás viendo el uso mixto, sobre todo como tendencia, como idea a seguir, como este punto importante en el cual se tiene que poner el enfoque? Yo creo que de muchas maneras es la forma ideal de construir ciudad, pero al mismo tiempo sabemos muy bien que es algo que por distintos temas ha sido muy difícil. Y uno de los temas es cómo es el equilibrio entre los distintos usos. Um, Estamos generando locales por ejemplo, aquí en Copenhague estamos viendo ejemplos donde la alcaldía está básicamente requiriendo locales comerciales que no tienen demanda, o por lo menos que no tienen demanda a corto plazo. Quizás para asegurarse que hay lugar en el futuro, etcétera, es muy prudente, pero al mismo tiempo tener espacios comerciales vacíos no ayuda a nadie. Claro, Entonces, uno de los grandes temas va a ser el equilibrio entre los distintos usos y realmente en cada edificio. Para 100 departamentos, ¿cuál es la necesidad realmente en términos y cuál es la demanda comercial? Y es interesante también y difícil porque ese tema se está cambiando muy rápido, especialmente ahora aquí en Dinamarca y estamos ya hablando de una penetración del comercio en Internet de hasta, yo creo que 40-50%. Entonces, lo que pasa es que supermercados, por ejemplo, ahora también tienen sus desafíos y la gran mayoría de la gente piden básicamente todo por Internet, ¿no? Entonces, antes quizás de todos los comercios en un barrio, quizás 10% eran de alimentos o de restaurantes, cafés, etcétera, pero ahora son 30-40% a veces. Entonces, también es algo que está generando grandes cambios en los usos y en las amenidades y los servicios que tienen una demanda. Entonces, yo creo que el tema del uso mixto para mí es una de las maneras ideales para construir, pero también hay que pensar en el equilibrio entre los distintos usos y la densidad, etcétera. Y es algo que tiene características muy locales, porque eso claro. va a ser muy, muy diferente en México que en Dinamarca, por ejemplo. Claro. Y sobre todo eso, ¿no? Que el uso mixto como palanca, si lo queremos ver así de lo que comentabas, ¿no? De alguna manera retomar el concepto de lo local, el concepto de barrio y a partir de ahí evolucionar, más bien, a partir de ahí entender las necesidades de ciertas zonas y en función de eso definir qué tipo de uso mixto se puede definir en cada zona, Sí. ¿no? Y aquí preguntártelo, ¿será importante la participación de todos los actores, ¿no? Porque hablamos de normativa, hablamos de inversión, hablamos de la posición de autoridades, ¿no? Es decir, aquí es donde entra también parte importante, se refleja el tema de la coordinación entre los actores, ¿no? Totalmente, y especialmente porque lo que estamos viendo a nivel mundial también son nuevos como híbridos. Entonces hay Claro, tipos de usos que no son ni vivienda ni comercial.
hay como un gran tema ha sido departamentos con un taller, por ejemplo, donde quizás 50% de los metros cuadrados realmente son comerciales y algo que tiene otras consecuencias tributarias en muchos países, etcétera. Entonces, es un poco difícil porque los nuevos modelos no necesariamente caben adentro del esquema de los usos de antes. Entonces, si Claro, estamos hablando de usos mixtos, ¿cuáles son los usos o cuáles son las mezclas? Porque, por ejemplo, en muchos locales comerciales estamos viendo que quizás no existe una demanda para una florería o no sé, cualquier tipo de tienda, pero existe una demanda para un mini coworking o algún lugar donde claro. la gente pueda trabajar más cerca de casa, quizás tener una sala de juntas o acceso a imprimir o videollamadas de alta calidad o algo así. Y es algo que realmente, eso es un tema que está empezando a crecer mucho aquí incluso, pero también en muchos de los otros mercados donde nosotros estamos operando. Pero al mismo tiempo yo veo que México, una de las cosas que es muy interesante es que la cultura comercial y la manera de pensar en pues, la vida pública, la vida en calle, los espacios públicos, etcétera, sigue siendo una de las fortalezas de México, de alguna manera. Y todavía existe una cultura de de pasar tiempo en espacio público, de hacer cosas. Y es algo que para nosotros, especialmente la experiencia más nórdica, que es un poco más fría a veces, realmente como el chiste para nosotros es en Estados Unidos o Dinamarca, nuestro desafío principal es cómo podemos sacar a la gente de los sillones y su Netflix, ¿no? Y en realidad es en México, por ejemplo, yo creo que uno de los desafíos principales que tenemos es cómo podemos llevar a cabo una experiencia digna y interesante y sofisticada en el espacio público, porque ya existe la cultura y ya existe, y la cantidad de gente ya está. Entonces, no tenemos que cambiar algo al 100%. A lo mejor son pequeños ajustes y algunas maneras de mejorar la calidad de las baquetas o algo así, pero también todavía existe una cultura de ciudad muy fuerte que podemos ocupar y utilizar. Claro. Es bien, para ir cerrando la charla, preguntarte, Claro. creo que lo mencionaste en algún momento de la conversación, pero ¿cuál ves o cómo ves el papel justamente de los desarrolladores inmobiliarios? ¿Dónde ves áreas de oportunidad en su quehacer? Digo, entendiendo por supuesto eso que me comentábamos, ¿no? Al final de cuentas, los proyectos inmobiliarios impactan en la ciudad y a partir de una visión de ese estilo, los desarrolladores inmobiliarios juegan un papel muy importante en hablamos temas económicos, pero sobre todo en esto, ¿no? En diseño de ciudad, en diseño urbano, en planeación, en que se logren las ciudades que queremos. ¿Cómo verías el papel de los desarrolladores? ¿Qué áreas de oportunidad verías? Una recomendación que quizá tendrías para los desarrolladores en términos de la función y la visión que tendrían hacia adelante. Yo creo que está viendo que es difícil porque es casi parte del ADN de la industria que existe a veces una manera un poco más conservadora de pensar, porque al final del día uno tiene que lidiar con bancos, con maneras de financiar sus proyectos, etcétera. Y en la palabra desarrollo, también existe una implicación de corto plazo de alguna manera, ¿no? Es Claro, una industria que tiene sus características particulares. Pero sabiendo todo eso, yo diría que una de las cosas más importantes es tener una mente abierta y también mirar buenos ejemplos de otros lugares y no necesariamente decir que, bueno, es una experiencia del norte de Europa, no tiene congruencia con lo que pasa aquí, porque muchas veces, si uno realmente se fija en el pasado y en la cultura, y si uno se fija en a veces pequeños detalles, por ejemplo, cosas físicas, existe una manera de realmente quizás generar algo muy interesante y algo que al final del día va a generar aún más valor a mediano, largo plazo. Entonces, tener una mente abierta y realmente involucrarse en esa discusión, la discusión de ciudad, pero también en la discusión de producto. Yo creo que claro.
el producto, por ejemplo, de vivienda o de uso mixto, es muy, muy relevante y muy importante para toda la discusión de modelo de ciudad. Y realmente mirar un poco hacia otros ejemplos positivos. Yo creo que, sobre todo en México, yo creo que existe una cultura y muchas cosas relevantes con todos los otros países latinos, pero también países en el sureste de Asia, en Europa, etcétera, donde yo creo que nosotros podemos aprender mucho de los mexicanos y al revés. Y por eso yo creo que esa mente abierta para mí es la parte más importante, en términos de producto, pero también en términos de qué ciudad queremos tener. Y yo veo muchos cambios, entonces yo creo que estamos en el trayecto. Yo veo, comparando con desde hace 10 años, las discusiones de ciudad eran totalmente distintas. Y ahora estamos empezando con una manera pues más sostenible. Y eso es algo que para nosotros es muy positivo. Y a veces, quizás, como desarrollador y como industria, no necesariamente tenemos que, claro que es necesario pensar en temas de sustentabilidad, pero en lugar de siempre hablar de sustentabilidad técnica, a veces es importante pensar en cuál es el ADN de una ciudad sostenible. ¿Cómo podemos cambiar las características físicas? ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos creando realmente una ciudad con, bueno, a lo mejor no con distancias cortas, pero con distancias menos largas, etcétera, etcétera. Una ciudad más equitativa, donde la gente se pueda mover y tener oportunidades económicas, etcétera, de distintos grupos de la ciudad, de la sociedad, perdón, y muchos otros factores, salud, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, la mente abierta y poder imaginarse un poco cómo las referencias o ejemplos positivos de otros lugares también pueden tener relevancia en su contexto. Yo creo que eso es algo muy importante. Es decir, retomando... Claro, claro. Perdón, nada más, retomando la parte que decías, mencionaste dos conceptos que me parecen interesantes, vivienda y usos mixtos. ¿Crees que estos dos elementos son como el punto de partida para lograr estas ciudades que queremos? Es decir, partiendo de la cosmovisión de la vivienda como el eje de donde parte la vida, digamos, y el uso mixto como esta necesidad de pensar los proyectos desde la lógica de la flexibilización del uso y partiendo de lo que la demanda y el sitio demande, ¿no? De lo que se necesita en la zona. Es decir, estos dos conceptos como claves e importantes para tomar en cuenta hacia adelante. Definitivamente, definitivamente. Y yo creo que eso no va a cambiar. Eso es algo que va a tener su relevancia hasta en 100 años. Y hasta que yo tengo unos clientes nuestros, un grupo de desarrollo, principalmente hacen centros comerciales, pero tienen como su ¿cómo se dice en español? Su motto, no su logotipo, pero su dicho principal, ¿no? En su página web lema, aparece, ¿no? Ajá. Sí, exactamente, que la ciudad del futuro es la ciudad que existía hace 100 años. Entonces, realmente, esa manera de pensar en vivienda, porque la vivienda siempre ha sido uno de los factores claves en el tema del desarrollo urbano y los usos mixtos. Y cómo podemos generar algo nuevo, pero que tienen las características buenas que ya sabemos que sí sirven de algunas maneras. Bien, Sven, por último, que nos pudieras, digo, antes de iniciar la charla, mencionabas un par de proyectos de los que están trabajando en Colombia, pero que nos puede regalar un par de proyectitos en los que están trabajando, las características, los que más te están llamando la atención en términos generales que podrían ser más significativos justo para esta experiencia de lo que estamos hablando, ¿no? De la construcción de ciudad, en fin, de este enfoque nuevo, si queremos decirlo, de lo que debería ser la ciudad. Sí, claro. Tenemos varios. Trabajamos con proyectos al nivel estrategia urbana, donde estamos principalmente trabajando con distritos que ya están construidos y estamos básicamente haciendo pequeños ajustes o haciendo como proyectos más temporales o generando algunos cambios en esas zonas. También tenemos, por ejemplo, en Huechuraba, en Santiago, en Chile, en Malasia, en muchas partes de Europa, aquí en México también, proyectos de Master Plan, que son básicamente diseños o como frameworks, marcos de diseño
pero flexibles, porque a veces van a tener como un proceso de desarrollo de 30 años o algo así, entonces no podemos necesariamente decir cuáles son los pasos exactamente a seguir en 20 años en el futuro, pero pensando en algo más flexible. Pero son proyectos de diseño holístico y también tenemos proyectos de parques, de plazas, de espacio público en muchas partes del mundo ahora, algunos muy interesantes trabajando con temas de microclima y trabajando con temas de generar espacios amables en un clima no tan amable. Por ejemplo, en Abu Dhabi tenemos unos proyectos ahora mismo también. Y sí, espacio público, master plan, diseño urbano y estrategia urbana. Son distintas herramientas, pero realmente el cambio es lo mismo que estamos intentando hacer en todos los distintos proyectos, enfocando un poco los procesos y la manera de pensar en nosotros, en la gente que somos los usuarios de las ciudades al final del día. Claro. Pues, Esben, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este tiempo y Muchas pues gracias, nada, Eka. un último mensaje que nos quieras regalar. Solo que nosotros hemos disfrutado mucho la colaboración con Ari y también participando en el Expo. Fue una experiencia muy positiva para nosotros y lo disfrutamos mucho. Y muchas gracias. Bueno, Bueno, buenísimo. Lupe. Muchísimas gracias.